Cuando el hombre observa la creación desde una perspectiva correcta, sin el prejuicio propio de aquellos que niegan el hecho incontrovertible de que una mano inteligente estuvo detrás de todo lo creado, hay algo que salta a la vista de inmediato con respecto al Creador. No solo que se trata de un ser todopoderoso, de un ser sabio, sino también de un ser ordenado. Hay orden en la creación, porque nuestro Dios, el Creador, es un Dios de orden. Ese orden es percibido claramente en el universo que nos rodea. Millones y millones de estrellas en miles y miles de galaxias, todo funcionando con la precisión de un reloj. Nosotros que somos parte de la Vía Láctea hemos disfrutado de este orden en que giran los planetas alrededor del Sol sin que ninguno se haya salido nunca de su propia órbita, poniendo en peligro nuestra existencia. Hay orden en el universo, hay orden en el planeta en que vivimos, un orden que mantiene activo y funcionando la vida sobre la Tierra en todos sus niveles. Salomón alude a este orden en el libro de Eclesiastés, cuando escribe en el capítulo 1, en los versículos 4 al 9, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver a su lugar. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Indudablemente, hermanos y amigos, nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso hizo un cosmos, no un caos. La palabra cosmos viene del griego y significa precisamente orden o arreglo. De ahí que de esta palabra luego se derivara la palabra cosmético, aquello que la mujer usa y emplea para su arreglo personal. El mundo que Dios creó no es un conjunto infinito de cosas que giran sin concierto y sin armonía. Es más bien un conjunto ordenado de cosas que reflejan el carácter ordenado de Dios. De hecho, esa es la razón que da el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios acerca del orden que debe haber en la iglesia. Toda iglesia verdadera de Cristo está llamada a reflejar el carácter ordenado de Dios a través de una adoración ordenada. Pues Dios no es Dios de confusión, dice Pablo en 1 Corintios 14:33, y luego añade, como consecuencia de esto, hágase todo en la iglesia decentemente y con orden. Ahora bien, reconociendo que nuestro Dios es un Dios de orden, y que hizo una creación que refleja esta característica de su ser, ¿no debemos suponer acaso que ese mismo orden habría de ser implantado también en el terreno de lo moral y de lo ético? Creó Dios un universo físicamente ordenado, pero al mismo tiempo caótico desde el punto de vista moral. Es una pregunta. ¿O se manifiesta ese orden divino en todas las áreas de la creación? La palabra de Dios nos enseña que ese mismo orden que vemos en el mundo físico también existe en el terreno de lo moral y de lo ético. Dios promulgó un conjunto de leyes morales desde el principio de la creación, un conjunto de leyes que todo hombre está obligado a obedecer, leyes que rigen a todos por igual, reyes, príncipes, plebeyos, ricos, pobres, blancos, negros, amarillos. Una ley moral que rige a todos los hombres por igual y por la que todo hombre dará cuenta delante de Dios algún día.
Para que pueda haber orden, y me refiero a un orden moral, en una familia o en una nación tiene que haber leyes. Leyes que rijan a los miembros de esa familia o a los ciudadanos de esa nación. Y tiene que haber sanciones justas para todos aquellos que violen esas leyes. Donde no hay ley y donde no hay justicia, no puede haber orden. Pero como decíamos al principio, Dios no creó un caos. Dios creó un cosmos, un mundo ordenado tanto física como moralmente. La ley moral de Dios vino juntamente con la creación. Y aunque esta ley fue codificada, fue puesta por escrito en el monte Sinaí, resumida en lo que hoy conocemos como el Decálogo, como los 10 mandamientos, esa ley entró en vigencia desde el mismo momento en que Adán fue creado. Y continúa hoy en vigencia porque el carácter de Dios no ha cambiado ni puede cambiar jamás. Mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre, la ley moral tendrá que ser obedecida y cualquier desobediencia, cualquier transgresión que se cometa contra dicha ley recibirá de parte de Dios una justa retribución. Eso es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, como hemos visto hasta ahora en estos sermones introductorios a la serie sobre los 10 mandamientos. En la mañana de hoy continuaremos con el tema que iniciamos hace unos domingos atrás y que por razones providenciales no habíamos podido continuar. La ley moral de Dios en el Nuevo Testamento. La ley moral de Dios en el Nuevo Testamento. Algunas personas piensan que con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, un cambio trascendental fue introducido en el mundo, en el gobierno de Dios sobre los hombres. Estas personas nos dicen que la ley moral de Dios no tiene relevancia alguna para el creyente hoy día. Que esas ataduras, entre comillas, que esas ataduras de la ley fueron disueltas por nuestro Señor y que los 10 mandamientos caducaron como norma de conducta. ¿Y cuál es el lema básico, el texto básico de estas personas? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Este es el texto lema de todos aquellos que sostienen esta posición que los teólogos han bautizado con el nombre de antinomianos. Antinomianos. Y hermanos, deben recordar esta palabra porque la vamos a estar usando una y otra vez en esta serie de sermones. Una palabra compuesta de anti, que significa en contra de, y nomos, que significa ley. Estas personas, de un modo u otro, están en contra de la ley de Dios. Pero como vimos la vez pasada, esta enseñanza de los antinomianos se encuentra de frente con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, el Señor declaró en una forma clara y contundente que tanto su enseñanza como su obra están en perfecta consonancia con las Escrituras del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, dice el Señor, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado legalista. No será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está claro que para nuestro Señor Jesucristo su enseñanza y su obra estaban en perfecta consonancia con las Escrituras del Antiguo Testamento. En la mañana de hoy vamos a continuar considerando este mismo punto, pero ahora a la luz de las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Dónde estamos ahora mismo? La ley moral en el Nuevo Testamento. Ya vimos la ley moral en la enseñanza de Cristo,
Veamos ahora la ley moral en la enseñanza del apóstol Pablo. Pastor, ¿y por qué específicamente usted toma al apóstol Pablo y no el resto del Nuevo Testamento? Por una razón muy sencilla. Porque muchos citan a Pablo fuera de contexto para probar sus puntos de vista con relación a la ley y en cierta medida en relación a todo el Antiguo Testamento. Algunos creen que el Antiguo Testamento no es relevante para nosotros hoy y ven al apóstol Pablo como un apoyo para esta aseveración. Como espero que veamos en este estudio, tal cosa no puede sostenerse de ningún modo. Y para probar esto, quisiera considerar con ustedes dos líneas de pensamiento en esta mañana. En primer lugar, veremos que el apóstol Pablo veía el evangelio que él predicaba como algo que estaba en perfecta consonancia con las escrituras del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, que Pablo veía la ley moral de Dios como algo que continuaba vigente, demandando obediencia para todo hombre. Esas son las dos líneas de argumentación que vamos a usar en esta mañana. Veamos entonces, en primer lugar, Pablo veía el evangelio que él predicaba en perfecta consonancia con el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. La epístola a los romanos es de suprema importancia para establecer el punto que queremos establecer en esta mañana, porque su tema primordial es precisamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo hace en esta carta una exposición bastante exhaustiva del contenido del evangelio. Ahora bien, ¿cómo veía Pablo este evangelio en relación a las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Acaso se veía Pablo a sí mismo como el predicador de una nueva doctrina? ¿Una doctrina que venía a desplazar las enseñanzas del Antiguo Testamento? No, hermanos, esa no era la perspectiva que el apóstol Pablo tenía de su propia predicación. Él se veía a sí mismo más bien como alguien que estaba cumpliendo en su predicación el evangelio que había sido previamente declarado en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué evangelio? El que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y evidentemente se está refiriendo aquí al Antiguo Testamento. Dice, yo fui apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuál evangelio? El evangelio que los profetas del Antiguo Testamento habían declarado ya, habían prometido ya en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, etcétera, etcétera. Este evangelio que anuncia salvación en Cristo había sido prometido por los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, hermanos, todos los santos del Antiguo Testamento, Abraham, David, Moisés, Samuel, Daniel, Noé, todos los santos que se salvaron en el Antiguo Testamento, se salvaron porque creyeron en esa promesa del evangelio. Ellos miraban hacia adelante, ellos miraban al Cristo que había de venir, y todos ellos fueron salvos por haber depositado su fe en la promesa del evangelio. Hermanos, ningún santo del Antiguo Testamento se salvó por obedecer la ley de Dios. Ningún santo del Antiguo Testamento se salvó por hacer sacrificios todos los sábados en el tabernáculo o en el templo. Porque nadie puede obedecer la ley de Dios a la perfección. Nadie. ¿Y qué exige la ley de Dios? Que se le obedezca hasta la perfección. Desde la entrada del pecado en el mundo, ningún ser humano se ha salvado por sus obras. Todos han sido salvos por fe. De hecho, no es esa la tesis del autor de los Hebreos en el capítulo 11. Comienza diciendo, esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe, Noé. Por fe, Abraham. Por fe, Enoc. Por fe, aquel. Por fe, aquel otro. Todos se salvaron por fe. El escritor de esta carta en la epístola a los Hebreos menciona toda una galería de personajes prominentes del Antiguo Testamento.
Y de todos nos dicen que ellos fueron movidos a actuar como actuaron por causa de su fe. Por lo tanto, el Evangelio que anuncia hoy a los pecadores salvación gratuita por medio de la fe no contradice las enseñanzas del Antiguo Testamento, no desplaza las escrituras del Antiguo Testamento, sino que más bien la confirman, sino que más bien la lleva al cumplimiento. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice Pablo, yo quiero ir a Roma a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ah, Pablo, esto es algo nuevo, porque antes era por medio de los sistemas rituales y de sacrificios. Dice Pablo, no. El hecho de que el hombre sea justificado por fe y para fe, eso es lo que estaba escrito en el libro de Habacuc. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. No por su obediencia a la ley, sino por la fe. Pablo está diciendo, el evangelio que yo predico es conforme a lo que había sido prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Así que el apóstol Pablo pudo haber dicho como nuestro Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No. Yo he venido más bien para anunciar el evangelio que fue previamente previsto y prometido en la ley y en los profetas. No existe contradicción alguna entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. No existe contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primero es precursor del segundo. El segundo es el cumplimiento del primero. Hendrickson lo pone de este modo. El Antiguo Testamento es por el Nuevo explicado y el Nuevo es contenido en el Antiguo. El Antiguo Testamento es por el Nuevo explicado y el Nuevo es en el Antiguo contenido. Ver en Pablo el predicador de una enseñanza nueva, desconectado de todo aquello que había sido revelado en el Antiguo Testamento, hermanos, eso es mal interpretar completamente sus escritos. Una de las características notorias de la carta a los romanos es la cantidad de citas que contiene del Antiguo Testamento. Pablo descansaba en la autoridad de las escrituras antiguo testamentarias para establecer sus doctrinas evangélicas. Así como lo había hecho previamente el Señor Jesucristo y así como lo hicieron el resto de los apóstoles. Lucas capítulo 24. Hermanos, esto es muy importante. Es algo muy importante. Lucas capítulo 24. El Señor Jesucristo ha resucitado. Se encuentra con dos discípulos camino de Emaús que no reconocen al Señor físicamente. El Señor comienza a hablar con ellos y ellos les hablan sorprendidos de las noticias extrañas que habían recibido de que unas mujeres fueron al sepulcro y encontraron la tumba vacía. Y entonces el Señor les dijo, versículo 25, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían». Hermanos, ¿quién es el tema central de las escrituras del Antiguo Testamento? Nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio. Si usted está leyendo el Antiguo Testamento y no se encuentra con Cristo en ninguna parte y no ve el Evangelio en ninguna parte del Antiguo Testamento, usted está interpretando mal las escrituras del Antiguo Testamento. Esa fue la clave que el Señor Jesucristo le dio a los apóstoles para que interpretaran correctamente los escritos de los profetas. Dice, desde Moisés hasta todos los profetas comenzó a declararles lo que de él decían. Más adelante, versículo 44. El Señor que aparece a los apóstoles ahora todos reunidos en el aposento alto y dice ahora el Señor, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, las tres divisiones que se usaban en la época del Señor para decir todo el Antiguo Testamento.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, obviamente las del Antiguo Testamento, porque las del Nuevo no estaban escritas todavía. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Y cuál fue la clave que Cristo les dio a los discípulos para que ellos interpretaran el Antiguo Testamento? Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario ¿el qué? Que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El Evangelio es la clave, hermanos, para interpretar el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, su persona, su obra, es la clave para que nosotros podamos entender adecuadamente el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pedro predicando a un grupo de israelitas, pero Dios ha cumplido así, luego de hablar de la muerte del Señor, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Y hermanos, ¿qué era lo que había sido anunciado por la boca de todos los profetas? Que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahí vemos claramente, hermanos, que no habrá un rapto secreto que se va a llevar a la iglesia de la tierra. No, hermanos, aquí dice, Cristo será recibido en el cielo hasta que llegue el tiempo de restaurar toda la cosa, de la cual se habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y ahora escuchen, hermanos, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días de la iglesia, los días del Evangelio. Los dispensacionalistas dicen la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, dice Pedro aquí, que todo lo que Samuel dijo y todo lo que los profetas escribieron, anunciaron estos días, los días de la iglesia, los días del Evangelio. Hechos capítulo 10, versículo 43. Predicando el Evangelio en la casa de Cornelio. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El perdón de pecados en el nombre de Cristo fue testificado previamente por los profetas del Antiguo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Como decíamos hace un rato, los santos del Antiguo Testamento veían esto en el futuro, el cumplimiento de estas promesas. El Cristo habría de venir, el Cristo habría de morir. Y ese Evangelio sería anunciado a todas las naciones. Espero haber probado mi punto. El Evangelio que Pablo predicaba estaba en perfecta consonancia con las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora bien, si el Evangelio que Pablo predicaba se encuentra en perfecta consonancia con el Antiguo Testamento, ¿qué relación mantiene la ley moral de Dios con ese Evangelio? Porque nuestro tema son los 10 mandamientos. ¿Qué relación mantiene la ley moral de Dios con ese Evangelio? Nosotros sabemos que todos esos rituales y ceremonias de la ley mosaica
que tipificaban y prefiguraban la obra de Cristo en la cruz, todas esas ceremonias, todos esos sacrificios, todos esos ritos cayeron en desuso una vez es consumada la obra de la redención. Eso lo sabemos. Ya no tenemos que ir a sacrificar corderos a ningún sitio, no tenemos que circuncidar a nuestros hijos al 8º día. Usted puede hacerlo por higiene, pero no por algo que es ordenado como algo religioso en la palabra de Dios. Usted no tiene que celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta del novilunio, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las gavillas, Pentecostés. Usted no tiene que celebrar todo eso. Todas esas cosas tipificaban, prefiguraban la obra de Cristo. La obra de Cristo fue consumada, esos ritos, ceremonias cayeron en desuso. Pero ¿qué de la ley moral de Dios? ¿Qué del decálogo? ¿Qué de los 10 mandamientos? ¿Cayeron también en desuso, al igual que los sacrificios y rituales de la ley ceremonial? Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Pablo veía la ley moral de Dios como algo que continuaba en vigor, demandando la obediencia de todo hombre. Pablo veía la ley moral de Dios como algo que continuaba en vigor, demandando la obediencia de todo hombre. Y una vez más, quiero concentrar mi atención mayormente en el contenido de la epístola a los romanos. Y el tema central de esta epístola es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Era de esperarse que Pablo dedicara una buena sección de la epístola para hablar de la ley moral de Dios. Era de esperarse. ¿Por qué? Porque sin la ley el Evangelio no tiene sentido. Porque sin la ley el Evangelio no tiene sentido. Si miramos la cruz de Cristo, sin tener la ley de Dios delante de nuestros ojos, la cruz queda vacía de todo significado. No significa absolutamente nada. Nada. Ernest Risinger lo explica de este modo. El mensaje primario de la cruz no es Dios te ama. Escuchen esto, hermanos y amigos. El mensaje primario, no estamos diciendo que ese no es el mensaje de la cruz, pero no es el primario. El mensaje primario de la cruz no es Dios te ama, no. El mensaje primario de la cruz es la ley de Dios ha sido quebrantada. La ley de Dios ha sido quebrantada. Contemplar la cruz sin la ley, dice Risinger, es como tratar de armar un rompecabezas cuyas piezas están sostenidas en aire ligero. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto una clínica de cómo los astronautas a veces trabajan cuando no hay gravedad, flotan en el aire. Bueno, tratar de armar un rompecabezas sin ninguna base, sin usted poner la pieza encima de una mesa, sino en aire ligero, ¿cómo usted puede armar ese rompecabezas? Eso es exactamente lo mismo que tratar de explicar la cruz y la ley. Sigue diciendo él, sin una base sobre la cual conectar las piezas, nunca puede tomar forma una clara imagen de la gracia de Dios. Sí, dice este autor, el espíritu de la cruz es el amor eterno de Dios, pero la base de la cruz es su eterna justicia, su eterna justicia. Predicar y enseñar la ley salvará el evangelio y el cristianismo del sentimentalismo, del emocionalismo y de una supersticiosa perversión de la cruz. ¿Por qué algunas personas usan la cruz de Cristo como un amuleto? ¿Por qué algunas personas piensan que la cruz de Cristo aleja los malos espíritus? ¿Por qué? ¿Por qué han pervertido? ¿Por qué le han dado una supersticiosa perversión a la cruz del Calvario? Porque no están viendo la cruz en relación con la ley de Dios. No es algo mágico la cruz. La cruz es el lugar donde Cristo murió por los pecadores que habían violado la ley moral de Dios. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que el Evangelio anuncia a los hombres? Que hay salvación en Cristo por medio de la fe. Pero ¿de qué peligro necesita el hombre ser salvado? Si anunciamos al mundo que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree, debemos anunciar primero cuál es el peligro del que necesitamos ser salvos. De lo contrario, el Evangelio pierde todo su significado. Pecador, hay salvación en Cristo. Qué bueno, ¿salvación de qué? ¿Salvación de qué?
¿Cuál es el peligro que me acecha y del cual yo tengo que ser salvado? El peligro de tener que presentarte delante de Dios a dar cuentas por tu vida cuando has transgredido en incontables ocasiones su santa ley. Es eso, mi amigo, lo que te hace pecador, el haber violado la ley de Dios. Y es de ese pecado y de sus consecuencias que Cristo vino a salvar a los pecadores. Esta es la argumentación lógica a través de la cual el apóstol Pablo explica el Evangelio en su carta a los Romanos. Romanos capítulo 1. Hermanos, ¿qué es la carta a los Romanos? Una exposición del Evangelio. Ahora noten la relación que Pablo ve entre la ley y este Evangelio que él está tratando de explicar. Una vez más, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Pablo, ¿qué importancia tiene un Evangelio que anuncia salvación en Cristo? ¿De qué tenemos que ser salvados? ¿Cuál es el peligro, Pablo? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Por causa de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Si alguien hubiese preguntado al apóstol Pablo, ¿cuál es tu interés de llegar a Roma para predicar el Evangelio? Ay, porque yo quiero que las personas en Roma sepan que Dios es amor y que Dios ama a todo el mundo. Esa no fue la respuesta de Pablo. Es verdad que Dios es amor. Eso no lo ponemos en duda ni un instante. Pero Pablo dice, yo quiero ir a Roma a predicar el Evangelio porque la ira de Dios está sobre esta nación. Porque la ira de Dios está sobre todo hombre, porque han detenido con injusticia la verdad de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9. Pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, ¿cuál es el parámetro que el apóstol Pablo tiene delante al decir, no hay nadie que haga lo bueno? La ley moral de Dios, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley ha dejado a todo el mundo convicto. ¿Por qué? Porque la ley de Dios sigue vigente. Si esa ley caducó, ¿cómo puede Dios llamarnos a cuenta por una ley que ya no tiene vigencia? Si la ley moral de Dios ya no existe, si la ley moral de Dios no tiene demanda sobre el hombre al día de hoy después de la cruz de Cristo, ¿cómo puede Dios decirme a mí que yo he violado la ley de Dios si esa ley ya no está en vigor? Eso es como que alguien quiera llamarme a mí a aplicarme un código de una ley que se decretó en el año 1845 y resulta que ya la Constitución hace rato que abolió esa ley. ¿Cómo pueden llamarme a mí a decir que yo violé una ley del 1845 si esa ley ya no está en vigor? Bueno, Pablo dice, no, la ley sí está en vigor. Todo lo que la ley dice, no todo lo que la ley decía. No, la ley sigue hablando al día de hoy, al presente. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque es por medio de la ley que viene el conocimiento del pecado. ¿Cómo yo sé lo que es pecado y lo que no lo es? Por la ley de Dios. Las cosas no son pecado si yo siento que son pecaminosas. No, yo lo sienta o no lo sienta. Si Dios dice que es pecado, aunque yo no lo sienta. Romanos capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira. ¿Ira de quién? Ira de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, nadie se puede justificar por la ley, porque la ley produce ira, en el sentido de que es imposible guardar la ley, por lo tanto, lo único que la ley produce es ira de Dios sobre nosotros todo el tiempo. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
Quite la ley del medio y ya no existe el pecado. Ya no hay transgresión. Ya usted puede mentir, robar, adulterar, deshonrar a sus padres y no hay problema, porque ya usted quitó la ley del medio. No hay ley, no hay transgresión. Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ya no hay ley, ya no hay culpa. Ya no hay culpa. Ahora, hay ley, hay culpa. Y Pablo ilustra su enseñanza con su propio ejemplo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Noten cómo actúa la ley para traer al pecador al conocimiento de Cristo. ¿Qué diremos pues? Romanos 7:7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y hermano, ¿por qué el apóstol Pablo cita de los 10 mandamientos, específicamente el 10º, no codiciarás? Por una razón muy simple. Cuando Pablo era fariseo, él solo se limitaba a una obediencia externa de la ley de Dios. Hasta que Pablo entendió el 10º mandamiento. Cuando Pablo entendió que el 10º mandamiento era no codiciarás, él entendió que se podía pecar en el corazón sin hacer una acción malvada. En otras palabras, usted puede no robar, pero si usted codicia y desea lo que el otro tiene, usted es un ladrón en su corazón. Usted puede no haber adulterado, pero si usted codicia a una mujer que no es la suya, ya cometió adulterio en su corazón. Usted puede no haber matado, pero si usted en su corazón engendra odio por una persona y asesora amargura e ira contra una persona, usted ya lo mató. Entonces Pablo dice, yo nunca hubiera entendido el pecado hasta que yo no hubiera entendido el 10º mandamiento. Yo creía que yo no tenía problema delante de Dios hasta que conocí la ley en su verdadera esencia. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hermanos, ¿cuándo Pablo vivía sin ley? Si Pablo era un fariseo. ¿En qué época de su vida Pablo vivió sin ley? En ninguna época de su vida. Porque Pablo era hijo de fariseos. Fue criado en la religión más estricta de su tiempo. Lo que Pablo está diciendo es, hubo un tiempo cuando yo no entendía las demandas espirituales de la ley. Y yo creía que estaba vivo espiritualmente. Yo vivía a pesar de que no estaba obedeciendo la ley de Dios. Hasta que entendí la ley, el Espíritu Santo me abrió los ojos, entendí la carga espiritual de la ley. Y entonces me di cuenta que yo estaba muerto. Entonces fue que me vi como pecador. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, no es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Parece un enredo de palabras, ¿verdad? Pero sencillamente lo que Pablo está diciendo es, cuando yo examino mi vida a la luz de los 10 mandamientos, ahí es que yo me doy cuenta de lo mal que yo estoy. Ahí es que yo me doy cuenta que soy pecador. Hermano, ¿no te cuán interesante es el testimonio del apóstol Pablo? Pablo no dice, yo vivía una vida triste y frustrada, pero de repente me encontré con Cristo y de ahí en adelante todo es alegría, gozo, paz y felicidad. No, hermano, esa no es la forma en que Pablo daba testimonio de su conversión. El testimonio de Pablo es, yo creía que era bueno. La ley moral de Dios me enseñó que yo era malo. Y eso me llevó a buscar perdón en Cristo. Hermanos, nosotros debemos sospechar de un testimonio de conversión que de una forma u otra no tome el pecado como punto de partida. Esos testimonios que nosotros oímos por la calle, ay, yo estoy feliz desde que me encontré con Cristo. Eso es una alegría y una felicidad. Hermanos, es que Cristo no vino a traer felicidad, ni gozo, ni alegría. Eso es una consecuencia que viene por causa del perdón.
Lo que Cristo vino a ofrecer es perdón de los pecados. Y cuando yo entiendo que he sido perdonado, cuando yo entiendo que la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado, eso llena mi corazón de un gozo inefable y glorioso. Por supuesto que hay gozo en Cristo, pero el gozo de entender el perdón y la misericordia de Dios. Y si usted no parte de la ley y del pecado, tampoco está entendiendo el perdón. Y si no entiende el perdón, ¿cuál es su gozo? ¿Cuál es su gozo? El estar en medio de un grupo de personas buena gente, que nos reunimos los domingos a cantar coritos y a alegrarnos la vida aquí. No, hermanos, esa no es la alegría del cristiano. La alegría del cristiano es la alegría del perdón, es el gozo del perdón, es el gozo de saber que en los cielos mis pecados han sido borrados por completo, es saber que la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Así que la ley moral de Dios se encuentra íntimamente ligada al Evangelio como el instrumento usado por Dios para revelar al pecador su condición pecaminosa. Es en ese sentido que Pablo nos dice en Gálatas 3:24 que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados no por la ley sino por la fe. La ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra es la traducción del vocablo griego paidagogos, de donde viene la palabra pedagogo. Era la persona que llevaba a los niños a entender los primeros rudimentos del conocimiento. Como decíamos hace un momento, nunca fue la intención de Dios justificar al pecador por guardar la ley. No. El que justifica es Cristo por medio de la fe. Pero la ley es el ayo, es el pedagogo que nos lleva de la mano a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo la ley hace eso? Mostrando nuestro pecado, como hizo el apóstol Pablo, mostrándonos nuestra total impotencia para poder vivir a la altura de las demandas de la ley de Dios en nuestras propias cosas. Cuando usted va a la ley de Dios y lee, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya ahí nos caímos, empezando por ahí. Si usted entiende lo que significa no tener dioses ajenos delante de él, ya usted va a entender que usted está completamente perdido. Y así siga con el resto de los mandamientos. La ley es un ayo. Ahora, hermanos, ¿qué ocurre cuando el pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe? Ya la ley cumplió su función de llevarme a Cristo. Estoy en Cristo. Deja de ser relevante la ley para mi vida a partir de ese momento. Ya me llevó a Cristo. ¿Qué puede hacer la ley por mí ahora? ¿Dejó de ser relevante para mí porque ahora soy cristiano? De ninguna manera. La ley moral de Dios no sirve únicamente para mostrar nuestra condición pecaminosa. Esta no es la única función de la ley, sino también para mostrarnos la naturaleza de la voluntad de Dios y cuál es la norma de vida que Dios quiere que nosotros sigamos. Si somos salvos, debemos vivir en santidad. Y vivir en santidad no es otra cosa que conformar nuestras vidas al estándar moral de Dios, resumido en los 10 mandamientos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, Cristo condenó al pecado en la carne. Una vez más, parece un juego de palabras enredado, pero es muy simple lo que está diciendo Pablo aquí. Hermanos, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Llevarme a obedecerla. La ley me dice a mí, esto es lo que tú tienes que hacer, pero ella no hace nada más. Ella no hace nada más. Y es que hay algún defecto en la ley. No, dice Pablo, el defecto es en nosotros. Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por la carne de quién? Por la mía. En otras palabras, la ley es un buen capitán, la carne es un mal soldado. Lo que la ley dice es correcto, pero yo no la puedo obedecer. Bueno, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo como hombre para poder condenar al pecado como hombre en la carne. ¿Para qué? Para que ya echemos por la ventana los 10 mandamientos y nos olvidemos de esto. No, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué yo no podía cumplir la ley? Porque yo estaba en la carne, pero ahora estoy en el Espíritu. Y ahora que estoy en el Espíritu, puedo cumplir la justicia que la ley demanda. Ahora que estoy en el Espíritu, puedo, por la capacidad y el poder del Espíritu, obedecer los 10 mandamientos. Aunque nunca sea la perfección. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8. Hermanos, hay ciertos estudios de la palabra que son fáciles de seguir. Hay otros que no son tan fáciles. Para mí no está siendo fácil predicar. Yo espero que ustedes pongan todas sus neuronas cerebrales para entender lo que estamos diciendo aquí. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, dice Pablo, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? Bueno, sigan leyendo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Obviamente se está refiriendo a los 10 mandamientos. No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, si los 10 mandamientos no estuviesen en vigor para nosotros hoy, ¿qué sentido tendría que Pablo nos dijera aquí en este texto que el amor es el móvil que ha de llevarnos al cumplimiento de esta ley, si ya no está en vigor, si ya no importa? ¿Qué sentido tiene que Pablo dice, mire, es el amor el que te va a llevar a cumplir la ley? Si amas a tu hermano en una forma correcta, necesariamente vas a cumplir en su favor los 10 mandamientos. El antinomiano dirá, ¿y eso qué importancia tiene? Yo no estoy interesado en los 10 mandamientos. A mí no me interesa obedecer el decálogo. Yo no estoy interesado en ese documento antiguo que caducó en la cruz del Calvario. Si yo cumplo o no cumplo los 10 mandamientos, ¿eso es algo que a mí no me quita el sueño? Hermanos, esta obviamente no era la forma de pensar del apóstol Pablo. Para Pablo era importante la obediencia al decálogo, era importante. Y coloca el amor aquí en una íntima relación con esta obediencia. Queridos hermanos, en ninguna parte de la Biblia se nos presenta el amor como una alternativa o como un sustituto para obedecer la ley de Dios. No. El amor es más bien el combustible que nos mueve a obedecer la ley de Dios. Mateo capítulo 22. Algunos nos llaman legalistas por nuestra insistencia en obedecer los 10 mandamientos. Insistan más bien en el amor. Eso fue lo que Cristo vino a enseñar. Es que el amor no significa nada si usted le quita los 10 mandamientos. Mateo capítulo 22, versículo 35. Un intérprete de la ley preguntó para tentarle diciendo, Señor, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás, es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Queridos hermanos, el mero hecho de que el amor sea un mandamiento es un argumento suficiente para acallar a todos aquellos que ven un antagonismo entre el amor de Dios y la ley de Dios, o entre el amor a Dios y la ley de Dios. El mero hecho de que Dios nos ordene amar quiere decir que no hay antagonismo entre que Dios mande y nosotros amemos. No hay antagonismo entre estas dos cosas. Juan capítulo 14. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
El mensaje de nuestro Señor Jesucristo no es, si me amas, haz lo que tú quieras. No, el mensaje del Señor es, si me amas, guarda mis mandamientos. Tú me amas, guarda mis mandamientos. Tú no guardas mis mandamientos, tú no me amas. No, pero Señor, ¿y tú no has visto cuántas veces yo me he postrado a orar? Y cómo yo he llorado, y he sentido un calambre en el cuerpo, y he temblado orando. Aquí no se habla de calambre, no se habla de nada. Lo que se habla es de cumplir los mandamientos. Tú me amas, guarda mi ley. Tú me amas, obedece los 10 mandamientos. No obedece los 10 mandamientos, tú no me amas. Primera de Juan, capítulo 5. Perdón, Juan 15:10. Juan 15:10. Evangelio de Juan. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Tú no haces lo que Cristo manda, tú no eres amigo de Cristo, aunque pertenezcas a esta iglesia, aunque tengas 25 años siendo evangélico, aunque seas pastor y predicador de la palabra de Dios. Dice aquí, tú eres mi amigo si haces lo que yo mando. ¿Y dónde está el resumen de lo que Cristo manda? En los 10 mandamientos. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Eso es lo que significa el amor. Hermanos, la Biblia no presenta el amor como una fuerza autónoma que tiene en sí misma la capacidad de definir cuál es el estándar de conducta que nosotros debemos seguir. No. La Biblia más bien enseña que el amor es definido por la ley moral resumida en las 2 tablas del Decálogo. Eso es lo que define el amor. ¿Qué significa en un sentido práctico amar a Dios? Cumplir la primera tabla de la ley. ¿Qué significa en un sentido práctico amar a Dios? Tenerlo a Él como nuestro único Dios. Adorarle como Él ha prescrito en su palabra, reverenciar su nombre y no tomarlo en vano, y apartar un día de cada 7 para adorarle y servirle en una forma especial. El que no hace eso no ama a Dios. El que no hace eso no ama a Dios. ¿Y qué del amor al prójimo? ¿Cómo puedo yo amar al prójimo como a mí mismo en una forma práctica? Bueno, mi amigo, mi hermano, allí tenemos la segunda tabla de la ley. El amor no hace mal al prójimo, dice Pablo. ¿Y qué es hacerle mal al prójimo? Violar en su perjuicio cualquiera de los mandamientos del Decálogo de la segunda tabla. No honrar padre y madre, cometer adulterio, robar, matar, mentir, codiciar, etc. El amor no es un mero sentimiento. El amor es una conducta y una actitud definida claramente por la ley moral de Dios. Amar a Dios y al prójimo es igual a esforzarse por el poder del Espíritu Santo a vivir a la altura de los 10 mandamientos. Esto es amar a Dios y amar al prójimo. El amor es el motivo de la ley. La ley es la definición del amor. Mientras el amor nos mueve a obedecer la ley es la que nos enseña cómo es que debemos amar. Conclusión. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos traer a la iglesia en esta mañana a la luz de estas enseñanzas? En primer lugar, que es imposible predicar correctamente el Evangelio. Es imposible sin predicar al mismo tiempo la ley moral de Dios. Es imposible, hermanos, predicar el Evangelio correctamente sin predicar al mismo tiempo la ley moral de Dios. La predicación del Evangelio parte de nuestra condición como seres pecadores. Es una buena noticia, es una noticia de gozo, pero que tiene como trasfondo una noticia sombría. Hemos transgredido la ley de Dios y consecuentemente seremos condenados en su tribunal.
Echa a un lado esta enseñanza de la Biblia y ya no tienes evangelio para predicar. Echa a un lado esta enseñanza de la Biblia y ya no tienes evangelio para predicar. Y no proclamamos la condición perdida por causa del pecado, la condición perdida del hombre. ¿Cuál es entonces el mensaje evangélico? ¿Cuál es el mensaje evangélico? Alguien dirá, bueno, pastor, prediquen del amor de Dios. No prediquen tanto del pecado. Esta es una iglesia demasiado sombría, prediquen más bien el amor de Dios. Está bien. Está bien, tienes razón, vamos a proclamar el amor de Dios. ¿Cómo se ha manifestado el amor de Dios a nuestro favor? Bueno, pastor, en el hecho de haber enviado a su Hijo. Muy bien. ¿Y para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Bueno, pastor, para morir por los suyos en una cruz. Muy bien. ¿Y por qué tenía que morir en una cruz? ¿Qué significa esa cruz? El alto precio que Cristo pagó por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Cristo tuvo que morir porque esa era la sentencia que la ley imponía sobre aquellos que la violen. Y Cristo estaba asumiendo en esa cruz la culpa y la condena de los pecadores a quienes él vino a salvar. No podemos predicar este evangelio sin tomar la ley de Dios como punto de partida. Como bien señaló Juan Bunyan, el hombre que no conoce la naturaleza de la ley no puede conocer la naturaleza del pecado, y el que no conoce la naturaleza del pecado no conoce la naturaleza del Salvador. No puede conocer la naturaleza del Salvador. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y por qué se habían perdido? Por haber violado la ley de Dios, por haber traspasado los límites que Dios ha impuesto. Hermanos, es imposible predicar el evangelio echando a un lado la ley. Segunda aplicación. La enseñanza de hoy nos da una pista para comprender por qué el mundo de hoy está como está moralmente hablando. La enseñanza de hoy es una pista, nos da una pista para comprender por qué el mundo de hoy está como está moralmente hablando. El mundo ha desechado los parámetros establecidos por Dios en los 10 mandamientos. Y lo triste es que algunas iglesias se han unido en esta conspiración antinomiana. Eso es lo más triste. Algunas iglesias evangélicas se han unido a esta conspiración antinomiana. Hablar del decálogo a los hombres y mujeres de nuestra generación y presentar los 10 mandamientos como la norma que debe regir nuestras vidas en el día de hoy. Eso es como intentar que en las casas se vuelvan a iluminar por las noches con lámparas de aceite. Es como si estuviésemos proponiendo volver a un pasado remoto que la humanidad superó hace mucho tiempo. Y yo me pregunto, ¿cuál ha sido el resultado de todo esto? ¿Es el mundo hoy más civilizado? ¿Hay menos barbarie por haber quebrado las tablas de la ley de Dios? De ninguna manera. El resultado de todo esto es que se ha perdido casi por completo el concepto de pecado. Hermanos, piensen por un momento. ¿Qué es pecado hoy día? ¿Cuáles son las cosas que hacerlas el hombre las considera todavía hoy pecado? ¿Qué es pecado? Muy pocas cosas son consideradas como moralmente malas en la sociedad en que vivimos. Tomen los 10 mandamientos uno por uno y pregúntense, ¿se considera como pecado hoy día la violación de este mandamiento? Y verán que difícilmente podrán responder que sí. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Yo ayer, como un ejercicio particular, tomé los 10 mandamientos y me hice esta pregunta. Uno por uno, ¿es esto pecado hoy? Éxodo 20, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hoy más que nunca hemos visto una enorme proliferación de ídolos de todo tipo. Y no solo religiosos, cantantes, artistas de cine,
princesas, ídolos de todo tipo, que son literalmente idolatrados por un montón de seguidores. Ayer mismo leía en un artículo algo que me dejó sorprendido, que en el año 1992 se fundó la llamada Iglesia Presbiteriana. ¿Y qué iglesia es esa? Donde se adora la figura de Elvis Presley. La Iglesia Presbiteriana. Dice este artículo, en el periódico salió, no es una revista cristiana. Muchos de sus fanáticos confiesan con total seriedad que el espíritu de Elvis se les presentó alguna vez para transmitir un mensaje a la humanidad. Ellos adoran a Elvis Presley. Y hermanos, no importa que sean reconocidos por su inmoralidad, por sus vicios, por sus infidelidades, al igual que con los dioses griegos, se les adora a pesar de todo y todo se les justifica. Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, etcétera, etcétera. En otras palabras, Dios dice, adórame a mí como el único Dios, pero adórame solo de la manera que yo lo he prescrito en mi palabra. Y yo me pregunto, ¿es pecado hoy día adorar a Dios como mejor nos parezca? Eso es pecado. Aun cuando se introduzca en el culto cosas que no han sido ordenadas ni aprobadas por Dios en su palabra, ¿es eso pecado? Es pecado que en una iglesia evangélica se pare un predicador y celebre el cumpleaños de los miembros que cumplieron años esa semana, a pesar de que la Biblia no da pie para pensar que la iglesia está para eso. Celebre cumpleaños en su casa. No es que es prohibido celebrar el cumpleaños. Yo estoy diciendo que se tome el culto de adoración para cantarle feliz cumpleaños a los hermanos que cumplen años esa semana. ¿Es eso correcto de acuerdo al establecido por Dios en su palabra? ¿Ha ordenado Dios que se haga tal cosa en su iglesia? No. No. Pero eso no es pecado hoy día, no. Eso es más bien una señal evidente de pluralismo y de amplitud mental. Es que ustedes en la iglesia son como muy cerrados. Hacen las cosas siempre ahí. Bueno, eso es lo que dice Dios en su palabra. Adórame como yo lo mandé. No inventes una adoración tú. Adórame como yo quiero que tú me adores. Eso no es pecado, ¿y? Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermano, yo me pregunto, ¿es considerado hoy como pecado la irreverencia? El tomar el nombre de Dios a la ligera o cualquier otra cosa sagrada. ¿Es eso pecado, y? Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. ¿Es pecado hoy violar el día de reposo? ¿Es pecado hoy que los negocios abran sus puertas un domingo? ¿Es eso pecado hoy día? No, eso no es pecado. De hecho, hacen muchas iglesias evangélicas, eso no es pecado hoy, y los hermanos van al culto en la mañana y a la playa en la tarde. ¿Es o no es pecado violar el día del Señor? Quinto mandamiento, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Es pecado deshonrar al padre o a la madre? No, todo lo contrario. Es pecado del padre no honrar a su hijo. Ahora son los padres los que tienen que honrar al hijo. Ahora son los padres los que tienen que tener cuidado con lo que le dicen al niño y los castigos que le imponen y todo, porque los padres no pueden hacer nada con sus hijos. Esto es abuso infantil. Versículo 13. No matarás. Ah, bueno, pastor, ahí sí que es pecado, el homicidio. No. ¿Y cuántos abortos no se producen día tras día? ¿Cuántos abortos no se producen día tras día? ¿Y cuántos gobiernos que fueron sustentados en sus orígenes en la palabra de Dios, como los Estados Unidos de Norteamérica, están imponiendo como si fuera algo legal y como si fuera algo lícito el aborto de una mujer? Eso es un crimen, eso es un asesinato, eso es un homicidio. No, eso es pecado. Pero hoy eso no es pecado. Ya ni el homicidio es pecado. No cometerás adulterio.
Eso es lo más normal del mundo. Porque de hecho este mandamiento no solo nos manda a no irnos con la mujer de otro, nos manda a la pureza sexual también. Nos manda también cuidarnos de las perversiones sexuales. ¿Es pecado ser homosexual en el día de hoy? ¿Es pecado ser una lesbiana? Eso no es pecado. Y nosotros tenemos que respetar el estilo de vida de los demás. Y ahora salió una ley que permite que 2 lesbianas adopten a un niño y 2 homosexuales también. Y el presidente Bill Clinton se va a aparecer en una recepción con una mujer que declaró públicamente en un programa de televisión que ella era lesbiana. Y él ya anunció que se va a aparecer con esa mujer en una cosa pública, en un acto público. Primer presidente de los Estados Unidos que comete semejante barbaridad. ¿Eso es pecado? No, eso no es pecado. No hurtarás. ¿Cuántas personas no violan este mandamiento no pagando sus impuestos? ¿Y cuántas personas inclusive se llaman a sí mismos cristianos? Tienen el coraje, el bagaje de llamarse cristianos y les roban al Estado. Cuando la Biblia dice claramente que si alguna persona se llama hermano y es ladrón, dice con el tal aún comáis. Eso no es lo que dice la Biblia. Que una persona que se llama cristiana es borracho, homicida, maldiciente, ladrón. ¿Es pecado robar? No, eso es sabiduría económica, eso es el saber manejar los negocios. ¿Es pecado hablar mentira? No, depende, porque hay mentiras que son piadosas. ¿Es pecado codiciar? No, eso no es pecado. Hermanos, ¿qué es lo que hacen todos estos programas de televisión con sus concursos y sus cosas? Levantar la codicia de la gente. Eso no es pecado. Eso no es pecado, hermanos. Ya nada es pecado. Hay algunas cositas, indudablemente, que todavía son consideradas pecados, gracias a Dios, pero son muy pocas. Son muy pocas. Prácticamente el pecado ha desaparecido de la experiencia humana. Casi todo es justificable y por casi ninguna cosa debemos tener sentimiento de culpa. Por supuesto, muchas de estas personas que claman a voz en cuello que todo estilo de vida debe ser respetado, independientemente de que encaje o no con las normas morales impuestas por Dios en el Decálogo, muchas de esas mismas personas se espantan y pegan el grito al cielo cuando las consecuencias llegan a los extremos. Ahora están preocupados por el aumento de embarazo en las adolescentes. Eso es una plaga. Niñas teniendo niños. Ahora están preocupados por el avance epidémico del SIDA, pero no son capaces de entender que ese es el resultado que viene necesariamente cuando se vive en una sociedad permisiva, en una sociedad que ha decidido poner a un lado los mandamientos de Dios. Queridos hermanos, hoy más que nunca es necesario que las iglesias retornen a las sendas antiguas. Es necesario que se vuelva a predicar la palabra de Dios como lo que es la voz autoritativa de un Dios soberano que tiene derecho sobre nuestras vidas. Más aún, debemos proclamar al hombre que su felicidad y su dicha no se consiguen al independizarse de Dios, sino más bien al someterse a Él. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice el salmista, alegran el corazón. Dejar de adorar y obedecer a Dios para adorar y obedecer los dictados y deseos de su propio corazón es el camino más seguro para una vida llena de frustración, para una vida llena de insatisfacción. Y finalmente ya, con esto créanme que concluyo, unas palabras a las personas que nos visitan. A todos aquellos que están aquí sin Cristo, mi amigo, esta enseñanza que hemos visto hoy nos habla de nuestra necesidad de Cristo. Nos habla de nuestra necesidad de Cristo. Tú necesitas a Cristo, mi amigo. No porque la vida sin Él es frustrante, aunque de hecho lo es. De hecho lo es. Una vida sin Cristo es una vida frustrante y es una eternidad peor. Pero hermano, mi amigo, tú necesitas a Cristo porque tú has violado la ley de Dios. Porque algún día serás llamado a dar cuentas en la presencia de Dios y no puedes presentarte en ese tribunal tal como tú estás. No puedes, mi amigo.
Cristo obedeció la ley de Dios a la perfección, expió con su muerte en la cruz la culpa de todos aquellos a quienes vino a salvar, y la buena noticia que el Evangelio anuncia es que todo esto viene a ser puesto en la cuenta del pecador por medio de la fe. Estas son las buenas noticias, las buenas nuevas de gozo que proclama el Evangelio. Sí, parten de una noticia sombría: hemos violado la ley de Dios y la justicia exige que paguemos por eso. Pero mi amigo, ya hubo alguien que pagó por eso. Ya hubo alguien que pagó por eso. Y ahora se te ofrece gratuitamente que participes de ese beneficio por medio de la fe. Viniendo a Cristo con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado para confiar en Él y solo en Él para la salvación de tu alma inmortal. Mi amigo, no desprecies esta dádiva de Dios y ven a Cristo. Ven a Cristo, porque en Él encontrarás misericordia y encontrarás perdón. Vamos a orar. Gracias, oh bendito Señor y Dios, por darnos tu palabra. Gracias, oh Rey de los cielos, porque nosotros tenemos un terreno firme que podemos pisar y descansar en él. Oh Padre, pero ahora que tu Evangelio ha sido predicado y hemos visto la relación de este Evangelio con tu ley, ayuda a todos aquellos que están en Cristo para que por medio del poder de tu Santo Espíritu se esfuercen cada vez más para vivir en obediencia a esa ley. Ayúdanos, oh Dios, para crecer en santidad. Ayúdanos, oh Dios, para desarrollar cada vez más nuestra vida de piedad. Ayúdanos, oh Padre bueno, para que cada vez más podamos manifestar tu carácter santo, obedeciendo en el poder de tu Espíritu la ley moral de Dios. Pero también, oh Padre, ahora que tu Evangelio ha sido predicado, nosotros te suplicamos. Algunos que están aquí sin Cristo sean traídos por tu poder y por la eficacia del Evangelio, puedan ser traídos a la obediencia. Oh Señor, reparte libremente arrepentimiento y fe en esta mañana. Desciende con poder desde los cielos. Padre, muéstranos que tu brazo no se ha cortado para salvar, y salva a muchos que están aquí sin Cristo, caminos a una eternidad de miseria. Ten misericordia, oh Dios, manifiesta tu bondad salvando pecadores, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.